Sean bienvenidos a este video, soy Jonathan Guevara y hoy les voy a mostrar cómo implementé un proceso ETL para cargar datos en un modelo de estrella usando SQL Server Integration Services. Este proceso forma parte de mi parcial y en este video les explicaré paso a paso cómo configuré y ejecuté el proceso ETL. El objetivo principal fue cargar datos desde archivos Excel a una base de datos. Ok. Utilizando un modelo de estrella. Vamos a ver cómo extraje los datos, los transformé y los cargué en las tablas correspondientes. Vamos a ello. Lo primero que hice fue configurar el proyecto en Visual Studio con el nombre Jonathan Guevara Par 1, Parcial 1. Dentro de este proyecto configuré una conexión a la base de datos en Connection Managers. Ok, aquí es mi gestor o mi administrador de conexiones. ¿Cómo lo hice? New Connection Manager. Seleccioné OLDB Connection. New Connection. Como pueden ver, tengo una, lo cual es la que estoy utilizando. Copio el server name de mi base de datos. Selecciono la base de datos a la que voy a hacer la inserción de mis archivos, en este caso TW Ventas. Le doy OK, lo cual ya la tengo configurada, no es necesario que lo haga nuevamente. Con esa configuración tengo en mi Connection Manager cada una de mis conexiones. Luego, una vez configurado el proyecto, arrastré un componente Dataflow Task para poder crear un diseño. ¿Ok? Y le coloqué cargar lugar compra a la base de datos ventas. Este componente es el núcleo del proceso ETL, ya que se define cómo se extraen y se transforman y cargan los datos. Doy doble clic sobre él y vemos un Flash File Source para extraer datos de las extensiones CSV. También se podría XLSM, pero en este caso vamos a utilizar el origen de archivo CSV. Cada uno contiene al menos 10 registros. Doy doble clic. Para configurarlo damos New Connection. Vamos, seleccionamos el origen de datos, en este caso lugar compra, CSV. Mapeamos las columnas y damos OK. Lo cual ya tenemos configurado, no es necesario. Como pueden ver, podemos ver cada uno de los registros. Luego añadimos un componente, en este caso Derivatives Column. Damos doble clic y vemos las expresiones que tenemos y configuraciones dentro de él. En este caso hemos colocado una expresión Whopper Region que funciona para poder hacer transformaciones de nombres como por ejemplo regiones, provincias, comunidades y ciudades a mayúsculas. Es decir, los datos que nosotros extraemos los vamos a convertir a Whopper, a mayúsculas. También se podría utilizar un isNull para reemplazarlo con un n/a. Ok, damos OK y lo hemos configurado. Luego tenemos un componente source, lo cual funciona para poder eliminar duplicados. Esto asegura de que no haya datos duplicados dentro de nuestra base de datos. Utilizando este componente lo configuramos y también
puede mantener duplicados y puede servirnos para ordenar y configurarlo, ¿verdad? Para que sea más eficiente. Damos OK, lo hemos configurado, muy bien. Y por último, la carga de datos, que sería el componente OLEDB Destination. Lo configuramos para cargar cada uno de los datos, la conexión que le hemos configurado anteriormente, la tabla a la cual vamos a hacer la inserción de datos y el mapeo de las columnas. ¿Ok? En este caso, ID lugar, ID región, asegurándonos de que los tipos de datos coincidieran con cada uno de las columnas y no hubiese errores de mapeo. Damos OK y lo hemos configurado súper bien. Y por último, ¿verdad? Lo que se hace es una execution del paquete y verificación, ¿verdad? De que no haya ningún error en SQL Server Integration Services. Así poder ver cómo el paquete se ejecuta correctamente en la base de datos. Ok, para verificarlo, nosotros por último vamos a hacer un select from y vamos a seleccionar las tablas, ok, para ver los datos que ahí están. Cada uno tiene que tener 10 registros en el archivo, o sea, lo que nosotros hemos extraído del Excel. Vamos a Control Flow, hacemos una repetición para cada tabla, ¿verdad? Es el mismo proceso. Si nosotros vemos, son los mismos componentes. En este caso hay una diferencia en Derived Column, que hay una concatenación de canales combinados y también hay un trim que es para eliminar espacios en blanco en la columna zona. Ok, mantenemos el source, el OLE destination, el mapeo, el file source, las columnas, vendedor venta. Aquí tenemos una diferencia, que estamos cargando en Excel source, pero ¿cuál es la diferencia de Excel source a file source? La diferencia es de que Excel source, nosotros creamos una nueva conexión manager, vemos de que Excel source reconoce predeterminadamente XLSM, ok, XLSX, perdón, lo reconoce por defecto. Ok, por eso utilizamos un Excel source. Y para la extensión CSV utilizamos un flat file source. Ok, porque tienen extensiones de ese tipo. También un XLSM que lo reconoce el flat file source. Y utilizamos un data conversion porque este componente nos extrae por defecto el valor de las columnas en nvarchar y nosotros necesitamos tenerlas en varchar porque nuestra base de datos están declaradas, los campos de nuestras tablas están declaradas como varchar y les colocamos la longitud de nuestra base de datos. En este caso, cuando es nvarchar, viene por UniString. Nosotros lo colocamos y las pasamos a string. DTSTR. Damos OK. En este caso, si hacemos el derived column, lo seguimos igual, las expresiones. El mapeo aquí es diferente porque vamos a traer el alias de data conversion, ¿ok? Lo que hemos convertido. Vamos a Control Flow. Vemos las configuraciones que tenemos dentro de producto. Vemos Excel Source, que es lo Data Conversion.
derivative columns sigue igual, o la derivative destination igual, control flow, Excel source sigue el mismo, las mismas configuraciones, a diferencia de que tenemos fecha completa. En este caso tenemos day. Ok, hemos hecho esa conversión. Y la otra diferencia es que tenemos en derivative columns un manejo de valores nulos. Como ustedes pueden observar, en la tabla fecha me encontré con algunos valores nulos, ¿verdad? Entonces el mes nombre le declaramos is null. ¿Qué quiere decir esta expresión? Que si el valor mes nombre es nulo, nos va a imprimir en /a. Si no es nulo, nos va a hacer la conversión del valor a mayúsculas usando Whopper. ¿Ok? En este caso dejamos Whopper, conversión de mayúsculas para día nombre. ¿Ok? Y dejamos la configuración tal cual. Remover datos duplicados. Y el mapping, el mapeo para copy of día, copy of fecha y copy of mes. Inspeccionamos nuestro data flow de venta y vemos Excel source, data conversion. En este caso hemos convertido a decimal y con su scale. Ok, derivative column se mantiene, source. En este caso le hemos dicho que sí se permitan datos duplicados porque los necesitamos. Y puedes seguir un flujo más optimizado. Eso es una buena práctica. O el de destination, la misma, hacemos el mapeo a la tabla que lo vamos a enviar, la conexión, y ejecutamos, ¿verdad? ¿Qué se espera? De que los datos sean cargados correctamente dentro de nuestra base de datos. Y así es como implementé el proceso ETL completo desde la extracción de datos hasta la carga en SQL Server, utilizando un modelo estrella. A lo largo de este proyecto aprendí a configurar SQL Server Integration Services y a aplicar transformaciones como Whopper y Snull y a manejar valores duplicados, ¿verdad? Y nulos. También entendí la importancia de la calidad de los datos en un Data Warehouse. Para verificarlo, nosotros hacemos una consulta en cada una de las tablas. Y esto es lo que nosotros esperamos, que los datos se hayan insertado correctamente. Aquí los tenemos con cada una de las condiciones que nosotros colocamos en nuestro flujo de trabajo. ¿Sí? Si tienen alguna duda o consulta, no duden en preguntar. Y muchas gracias por acompañarme en este recorrido de SQL Server Integration Services, de ETL. Nos vemos hasta el próximo proyecto. Hasta luego.